Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Edgar, bienvenidos a mi canal. Si es la primera vez que estás aquí, suscríbete, activa la campanita de notificación y dale like porque nos vamos con el paso a paso de este taller intensivo de formación continua para docentes. Recordemos que se desarrolla del 3 al 6 de enero del 2023, así que dale like, comparte y comenzamos. A lo largo de este video, maestra y maestro, te voy a explicar cómo yo organizaría mi taller de formación continua para docentes. Entonces, espero que te guste. Lo primero que haría en la sesión número 1, maestros y maestros, es analizar la presentación, el propósito que tiene esta semana de formación, la estrategia para la realización del taller y las dimensiones del trabajo del taller. Recordemos que los cambios propuestos en educación se centran en la construcción de la nueva escuela mexicana y el establecimiento de nuevos paradigmas educativos orientados al pleno ejercicio de los derechos humanos y al goce permanente de la igualdad sustantiva. Por lo tanto, empezamos a entender el cambio que debe de tener el proceso de educación y nuestras instituciones. La escuela se debe transformar en un espacio donde se aprende tanto en lo individual como en lo colectivo, donde se aprende en la vida cotidiana del aula y en las relaciones que desarrollan niñas, niños y adolescentes al ser solidarios, respetuosos, empáticos, críticos, inclusivos en el marco de una formación humanística. También, la escuela es un lugar para la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como del empleo de lenguajes, considerando contextos y situaciones específicas. También, un terreno en el que las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y contribuyen con su quehacer a la transformación de nuestra noción y sus comunidades para el bienestar de todas y todos, que impulsan la revolución de las conciencias con perspectiva humanista a partir de la riqueza de saberes y conocimientos. Esto nos lleva a maestras y maestros a replantearnos, ¿no? ¿Nuestra escuela está cumpliendo con estos indicadores? ¿Hacia dónde debemos de poner mayor atención? ¿Qué aspectos no habíamos tomado en cuenta y hacia dónde debemos de transitar? Por lo tanto, el propósito de esta semana intensiva es que a partir de sus saberes y prácticas docentes, las maestras y los maestros inician el proceso del codiseño, con base en la problematización, reflexión y diálogo acerca de los componentes centrales del plan de estudio y los programas sintéticos. Entonces, vamos a empezar este proceso de codiseño, de contextualización, porque el día de hoy tenemos esta autonomía profesional en algunos elementos. Así que vamos a aclarar esto más adelante. Recordemos la agenda de trabajo. 3 de enero. Problematizar la práctica docente con respecto al plan de estudio y a los aprendizajes obtenidos a partir de lo vivido en la pandemia. 4 de enero. Dialogar sobre la propuesta pedagógica y cómo reorientar la práctica docente en la perspectiva del plan de estudio. 5 de enero. Analizar los programas sintéticos, recuperar el diagnóstico escolar y el diagnóstico de la comunidad e iniciar con el esbozo del programa analítico. Y el 6 de enero, esbozar el programa analítico a partir de los insumos analizados en el taller. Bien, ¿cuál va a ser la estrategia de trabajo para lograr nuestro programa analítico? En primer lugar, es darnos cuenta cómo como institución, como escuela, como compañeros, comprendemos, nos apropiamos y nos aproximamos al texto. Cada uno aprende de manera diferenciada. Y en el caso del plan y de los programas de estudio 2022, esto también va a ser una constante. Aprendemos de manera diferente. Hasta este momento, maestras y maestros, hemos tenido contacto con los principales postulados, componentes, con algunas premisas a lo largo de los consejos técnicos. Esto que hemos analizado es parte de nuestra comprensión y también se relaciona en el contexto en el que estamos específicamente. Quizás una escuela avanzó más, utilizó otras estrategias, quizás tenemos dudas. Es válido este proceso de reapropiación del Plan de Estudios 2022. Para el desarrollo del taller intensivo de formación para docentes, se propone una organización en 2 dimensiones que las escuelas adecuarán a lo largo de estos 4 días de trabajo para alcanzar el propósito que leímos. Es necesario en todo momento hacer énfasis en que la toma de decisiones se debe de realizar de manera colaborativa y colegial. Entonces, lo que se busca en esta semana es que construyamos colectivamente un programa analítico por grado. En este sentido, es muy importante recuperar y tomar en cuenta
la experiencia que ya tenemos de nuestro trabajo docente. Se proponen dos grandes dimensiones de análisis para el desarrollo del taller. Conforme avancen, podrán regresar a los aspectos analizados y discutidos anteriormente. Es decir, este proceso no es lineal, sino que en la medida en la que profundizamos en la reflexión, es probable que necesitemos regresar a alguna parte del taller que ya hemos platicado. Así que, de manera específica, yo te recomiendo que la sesión 1 y 2 se centren en la problematización de la práctica docente y la sesión 3 y 4 en el diseño del programa analítico. Entonces, en esta sesión vamos a problematizar la práctica docente con respecto a los elementos del plan de estudio. ¿Qué haría yo? Yo propondría una lluvia de ideas y anotar qué hemos aprendido del plan de estudios 2022. Para ello, maestra y maestro, puedes guiarte con los siguientes términos. Por ejemplo, en la fase intensiva, en el primer taller intensivo, hablamos de la práctica docente y del vínculo con el currículo, de la autonomía profesional y curricular, de la organización general del plan y de los programas de estudio. Hay que identificar como colectivo qué nos apropiamos de esto y en qué tenemos dudas. En la primera sesión ordinaria de Consejo Técnico retomamos la autonomía profesional, hablamos de los puntos centrales del Plan de Estudios 2022 y también de la comunidad como un núcleo integrador. Vamos a recuperar qué sabemos sobre estos elementos. Y en la segunda sesión ordinaria de Consejo Técnico, hablamos del aprendizaje basado en proyectos, en problemas, aprendizaje servicio y aprendizaje indagación con el enfoque STEAM. Esto nos va a permitir que como maestros recuperemos qué sabemos de esto, ¿no? Y también en qué tenemos dudas. No se trata de que sepamos todo, sino que hagamos este ejercicio de vernos a nosotros mismos como maestros y como escuela para saber en qué nivel de apropiación estamos y hacia dónde debemos de llegar o transitar para construir la nueva escuela mexicana. Yo anotaría, maestras y maestros, en esta tabla las dudas, lo que sabemos y aquellos retos que tenemos con respecto al Plan de Estudios 2022. Y lo tendría en un lugar visible, porque eso nos recordará estas dudas que tenemos, pero también los aprendizajes que hemos desarrollado a lo largo de este ciclo escolar. Otro aspecto u otra actividad que propongo es que recordemos, maestras y maestros, que la pandemia nos dejó aprendizajes. Por lo tanto, les recomiendo que observemos el video de reflexiones de la práctica docente y que comentemos los puntos centrales del mismo. Así que vamos a checarlo. Recuerda que la presentación es interactiva. Tú le das clic, maestra y maestro, a las imágenes que tienen videos y te lleva directamente a que tú los cheques. Así que vamos a ver este video. Reflexiones sobre la práctica docente durante la pandemia. La experiencia vivida durante la pandemia generada por el COVID-19 ha sido de un enorme dolor para todos y todas. ¿Quién iba a pensar que nuestras aulas estarían vacías por mucho tiempo y que trabajaríamos desde nuestras casas a través de las redes electrónicas, sentados hora tras hora, manteniéndonos encerrados para preservar la vida? Solo de esta manera hemos podido mirar a nuestros estudiantes e intentar impartir las llamadas clases, observar la pantalla y ver cómo permanecen los alumnos estáticos a través de fotografías que los sustituyen. Es la nueva normalidad, intentando parecer la vida cotidiana de las aulas como años anteriores, pero no, la vida está en otra parte. Mirar a los estudiantes o a los maestros desde las pantallas, desde nuestra computadora, ha impactado en la esencia como educador. Se ha trastocado el afecto, las miradas cercanas, lo íntimo, dando paso a lo fugaz. La situación también es crítica para los estudiantes, docentes y padres de familia que hemos vivido este tiempo con una constante incertidumbre en materia educativa, cuyos resultados seguramente tendremos que afrontar de manera colaborativa. Por otro lado, las maestras y maestros hemos desarrollado una buena cantidad de estrategias para comunicarnos con nuestros estudiantes, desarrollamos nuevas formas de leer y escribir, dejamos atrás las planas y los dictados. Narrar aquí esta experiencia sería interminable, pero debemos afirmar que los y las docentes han sido muy creativos y debemos seguir documentando esas experiencias enriquecedoras. Leer hoy ya no es lo que era antes.
En este periodo complejo de pandemia pudimos leer por internet libros, noticias, películas, correos electrónicos, WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Los niños, niñas, jóvenes y adolescentes han desarrollado nuevas habilidades para leer y escribir, pues están en un acelerado proceso de revolución electrónica. Ya no requieren prácticas mecanizadas y repetitivas. Han aprendido a buscar en el mundo complejo de las plataformas los temas de su interés. Lo hacen en diferentes idiomas y se comunican con amigos de otras latitudes. Así que la escuela tiene que seguir avanzando junto con nuestros estudiantes en este camino que no tiene retorno para la educación. Efectivamente, hoy leemos y escribimos de otro modo y aunque las circunstancias complejas de salud nos han llevado a ponernos al día con las nuevas tecnologías y una inmensa mayoría de estudiantes han quedado rezagados, los docentes tenemos la tarea de construir nuevos caminos viables para las poblaciones más marginadas, ya que estas nuevas prácticas requieren habilidades en la búsqueda eficaz de datos y el uso pertinente de las comunicaciones asertivas de la información enfocada a la resolución de problemas. Es decir, la habilidad de leer y escribir en otro modo, de otro modo, porque para construir una sociedad democrática entendida desde una colectividad se requiere una sociedad lectora crítica. Las maestras y los maestros estamos en una transición en la formación docente, porque hoy se han acelerado las formas de leer y escribir, y las prácticas dominantes tradicionales, en este sentido, han estado abandonadas y se transita a otro tipo de prácticas más dinámicas, pero con nuevos retos y preocupaciones. Hoy es necesario seguir creando espacios educativos con lectores desde lo digital, con una perspectiva crítica, como lo plantea la nueva escuela mexicana. El propósito profundo de la educación es la democratización de la sociedad, porque necesitamos sujetos pensantes, críticos, tolerantes, propositivos y mucho más, que puedan impactar positivamente en ella, pues la educación sigue siendo el medio idóneo para alcanzarla. Eduardo Galeano decía, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos, y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, para caminar. Es súper importante que después de observar este video reflexionemos como maestros y comentemos, en primer lugar, los puntos centrales y algunas preguntas que te recomiendo son, ¿qué cambió de nuestra práctica docente? ¿Qué estrategias desarrollamos? También, ¿qué habilidades son necesarias en esta época? Y esta pregunta en específico, subráyala, porque yo creo que te va a servir en el apartado de ecodiseño, ¿ok? También, ¿qué necesitan nuestros estudiantes desarrollar? Subráyala y tenlas presentes. Otro punto importante es que podemos incorporar al trabajo presencial que realizamos día a día. Vámonos a la sesión número 2. ¿Qué sabemos del Plan de Estudios 2022? Para ello, mediante una sencilla tabla, maestra y maestro, propongo que respondamos qué tan cercanos nos sentimos con el Plan 2022, qué dominamos, pero también en qué nos sentimos inseguros. Aquí te recomiendo que analices estos elementos que tienen que ver con el Plan de Estudio 2022, el perfil de egreso, que es la página 85-87, pero si le das clic donde dice perfil de egreso, te va a llevar a un video cortito sobre ese tema. Ejes articuladores y campos formativos. Lo puedes hacer por equipos, lo puedes proyectar y podemos ir analizando cada uno para retomar aquellos aspectos importantes que nos dan información. Entonces son 3 elementos que yo te pongo: perfil de egreso, ejes articuladores y campos formativos. Le das clic y te va a llevar a los videos cortitos. Cuando comencemos con el perfil de egreso, algunas preguntas orientadoras que te pueden servir son: ¿qué es el perfil de egreso? Los 10 rasgos del perfil de egreso, ¿qué información nos dan? ¿Qué rasgos en nuestra escuela se han desarrollado más? ¿Qué rasgos tienen menor nivel de desarrollo? ¿A qué se debe que unos tengan mayor nivel y otros menor? ¿Qué dudas tenemos al respecto del perfil de egreso? ¿Qué necesitamos fortalecer desde nuestra práctica para formar estos ciudadanos y ciudadanas acordes al siglo XXI? ¿Qué debemos cambiar en nuestra escuela para que los estudiantes sean autónomos? Y sobre todo, maestra y maestro, después de ver el video y responder estas preguntas desde la honestidad, ¿a qué nos comprometemos como maestros? ¿Hacia dónde debe ir nuestra formación para dominar el perfil de egreso? Y también para intentar en nuestra escuela lograrlo.
El segundo son los ejes articuladores y te dejo esas preguntas. ¿Qué son los ejes articuladores? ¿Cuáles son los ejes articuladores? ¿Cómo los ejes articuladores pueden orientar las acciones de enseñanza y de aprendizaje? ¿Qué necesitamos aprender sobre los ejes articuladores para que nuestras situaciones de enseñanza sean más significativas? ¿Qué dudas tenemos al respecto? Y esos acuerdos y compromisos importantes de cómo vamos a mejorar para dominar dichos ejes. Campos formativos. Después de ver el video, ¿de qué trata el campo formativo de lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades, del humano a lo comunitario? ¿Qué retos plantea nuestra práctica como docentes? ¿Qué debemos cambiar, modificar o investigar para favorecer una visión compleja de la realidad? Y también, ¿cuál es la finalidad de este campo? ¿Por qué? Porque con esto nosotros podemos reflexionar con nuestro contexto escolar, en mi salón, con mis compañeros, con mis habilidades, qué me hace falta para lograr estas finalidades. Y dos preguntas súper importantes. ¿Cómo se relaciona el perfil de egreso, los ejes articuladores? ¿Cómo se relacionan estos en nuestra práctica docente? Nos debe llevar a la reflexión y a cambiar nuestra forma de ver el mundo. En la sesión número 3, maestras y maestros, yo les recomiendo que comencemos a observar los videos de esta manera. Primero observemos el video de programas sintéticos. Recordemos que los programas sintéticos, maestras y maestros, son una propuesta de contenidos a nivel nacional que da el sistema educativo. Están organizados por fases y campos formativos y son el punto de partida para el trabajo y el análisis de la escuela y los colectivos. Así que vamos a checar el video. Recuerda, es interactiva, solo le das clic y te lleva al video. Los programas sintéticos, que serán los que la Secretaría de Educación Pública establecerá, son programas dialógicos. No son programas que simplemente lleguen y se tengan que seguir uno a uno. Son programas dialógicos en el sentido de que son una síntesis, un reordenamiento y ordenación de los contenidos. Algunos les llaman contenidos culturalmente significativos o socialmente significativos, o otros les llaman contenidos comunes. Pero lo importante es que son aquellos contenidos que la Secretaría de Educación Pública se hace cargo como parte de lo que la sociedad debe conocer desde el punto de vista científico, humanístico, artístico, literario, en todo su amplio sentido de la palabra. Estos programas son los elementos, contienen elementos que integran y están encaminados a objetos de conocimiento. Lo que está construido en estos programas sintéticos son objetos de conocimientos para ustedes, para que ustedes puedan trabajarlos y retrabajarlos junto con sus alumnos, junto con sus compañeros de trabajo, con los directores, con los supervisores, con todos aquellos que pueden participar en este trabajo de construcción de los programas. Despliegan elementos que organizan el qué, hasta qué punto y cómo se puede enseñar y aprender esos objetos de conocimiento. Ahí están en esos programas. No son necesariamente de carácter estrictamente prescriptivo en la medida que ustedes deben contextualizarlos. El mismo programa no será de la misma manera. Ya se han dado muchos ejemplos sobre esto, pero yo quiero reiterar algunos. Si ustedes no hacen unas preguntas generadoras y a partir de esas preguntas generadoras ustedes establecen su programa analítico, esas preguntas generadoras tendrán que ver con el contexto en el cual ustedes se desarrollan, el tipo de preguntas que los niños tienen, el tipo de expectativas que los niños tienen. Entonces, maestras y maestros, fíjense, ¿no? Los programas sintéticos nos hablan del currículo a nivel nacional que se propone, ¿ok? ¿Te acuerdas nuestros libros de aprendizajes clave que tenían los aprendizajes a desarrollar? Este sería el símil, es decir, es algo que se propone a nivel nacional, pero algo que es súper importante que no debemos olvidar es que los maestros tenemos una responsabilidad de contextualizar esto a la realidad que vivimos. Por lo tanto, yo recomiendo que observemos después cómo diseñar el programa analítico y después qué es el codiseño. Vamos a checar el siguiente video.
Buenas tardes, maestras y maestros. En esta ocasión me dirijo a ustedes para conversar acerca de cómo se diseñan los programas analíticos en el contexto de la nueva propuesta curricular del Plan y Programas de Estudio 2022. Esta nueva propuesta para hacer el codiseño de los programas analíticos parte en primer lugar de reconocer que ustedes como docentes tienen ya una serie de conocimientos, habilidades, experiencia que han venido desarrollando a lo largo tanto de su formación como de su experiencia docente. Este reconocimiento les da la posibilidad a ustedes de ejercer su autonomía profesional. El proceso precisamente de codiseño que les va a permitir a ustedes concretar el programa analítico no es más que un proceso de apropiación, interpretación, articulación y contextualización que ustedes van a hacer de estos programas sintéticos, en donde están estos contenidos nacionales. Digamos que la diferencia de lo que hemos venido haciendo hasta ahora es que vamos a contextualizar precisamente estos contenidos nacionales y vamos a incorporar también algunos contenidos por escuela basados precisamente en el contexto en el cual se ubica la escuela y en las características de sus alumnos y del entorno en el cual estamos trabajando. Y esto nos va a dar como resultado el programa analítico. Vamos a poner en el centro de este programa analítico precisamente a nuestros alumnos. Tenemos que partir de un diagnóstico sistemático que vamos a desarrollar a lo largo del ciclo escolar, de cuáles son los aprendizajes que ellos han logrado en este trayecto formativo y cuáles son los que les falta por lograr, de acuerdo a lo que plantea el programa sintético. Y a partir de este análisis vamos a desarrollar el programa analítico. El otro elemento importante, aparte de este diagnóstico de los aprendizajes de nuestros alumnos, es colocar a la comunidad como el núcleo integrador precisamente de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es decir, que aquellos saberes y aquella realidad que forma parte del entorno de la escuela se van a incorporar como parte del programa analítico. El otro elemento también importante es que la nueva escuela mexicana reconoce que la organización del currículum debe estar centrada en el trabajo que realizan los maestros y las maestras en las escuelas. Por lo tanto, la construcción de estos programas analíticos no la vamos a hacer en solitario, como a lo mejor lo hemos venido haciendo hasta ahora, sino que la vamos a hacer de manera colectiva y dialogada dentro del consejo escolar y dentro de las distintas relaciones que se establecen en la escuela. Tengo que tomar primero elementos de esta realidad donde está enclavada la escuela, después tengo que hacer un proceso de contextualización de ese contenido y a lo mejor incorporar algunas especificidades que están dadas por este entorno que tiene la escuela y otras que están dadas por estos aprendizajes que ha podido lograr nuestros estudiantes. Y a partir de eso, entonces sí ya entramos propiamente al plano de lo que es el codiseño, que no es más que la planeación didáctica que nosotros cotidianamente hacemos, donde vamos a desarrollar cuáles son las actividades de aprendizaje y que nosotros mismos vamos a diseñar. Estas actividades de aprendizaje necesariamente las tenemos que plantear en algún documento por escrito, pero tiene que ser un formato sencillo con el cual ustedes estén familiarizados y que además les permita poner aquellos elementos que son fundamentales. ¿Cuáles serían? Pues cuál es el contenido que van a trabajar, cuál es el grado en el cual van a trabajar y cómo van a desarrollar la secuencia precisamente de actividades de enseñanza y aprendizaje para que los niños se puedan apropiar de ese contenido que están ustedes trabajando. En esta secuenciación de actividades, ustedes van a poder tomar la decisión
de si lo van a trabajar a partir de proponer una serie de actividades experimentales, de observación, o si van a plantear un proyecto donde se define un problema o una situación a partir de la cual ustedes pueden desarrollar ese contenido que han decidido. Y lo que es muy importante, lo que yo les señalaba hace un momento, que además de plantear cuál es el contenido, cómo van a estar presentes estos ejes articuladores que se proponen en el plan de estudios. Esta propuesta que ustedes van a hacer, como les señalaba, tendrá que hacerse de manera colegiada al interior del colectivo escolar. Lo podrán desarrollar de manera conjunta con los profesores si hay varios profesores dentro del mismo grado dentro de la escuela, o simplemente poderlos ustedes conversar, dialogar, discutir en el colectivo escolar, para que sea una propuesta colectiva que tenga retroalimentación de sus compañeros y que no sea solamente una construcción aislada, como algunos de nosotros en general lo hacemos dentro de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, maestras y maestros, fíjense qué importante es cómo diseñar este programa analítico, ¿no? La responsabilidad que tenemos como docentes para dialogar, para identificar aquellos contenidos que están necesitando nuestros estudiantes, nuestra escuela, y que no están plasmados en el currículo nacional. También cómo contextualizamos e incorporamos esos temas que son relevantes, ¿no? Es una tarea ardua, interesante, pero no se estresen, más adelante, paso a paso, cómo lo podemos hacer. Vamos a checar el último video, qué es el codiseño y por qué es relevante. El codiseño lo que plantea es atender el carácter regional, local y contextual, situacional de los procesos de enseñanza-aprendizaje en donde se ubican niños, niñas y adolescentes, pero también profesoras y profesores. Es decir, no es lo mismo trabajar un determinado contenido en la sierra que en el desierto, que en el trabajo territorial cultural más complejo, de acuerdo a las costumbres y actividades que se llevan en ese lugar. En ese sentido, el codiseño contempla entonces que el colectivo docente de cada escuela delibere, construya, plantee, reflexione sobre los contenidos y las metodologías que serán necesarias para realizar lo que nosotros denominamos los programas analíticos. Lo que ustedes recibirán son los programas sintéticos, pero esos programas sintéticos solamente son una pauta para ir trabajando los contenidos y los procesos de aprendizaje a lo largo del grado y la fase. Pero ustedes serán los responsables de hacer los programas analíticos que les permitirán territorializar, especificar, contextualizar, hacerse cargo de la realidad en la que ustedes están viviendo para desarrollar el programa que a ustedes más convenga. Fomentar la participación activa de niños y niñas y adolescentes es fundamental. La construcción, el codiseño, no es solamente la participación de los docentes, es también preguntarles a los estudiantes cuáles son sus necesidades, cuáles son sus expectativas, qué tipo de dinámicas son las que les interesan, qué tipo de temas son los que les producen mayor interés, pero también que les producen mayores posibilidades de saber. En este sentido, los estudiantes, las niñas y los niños son fundamentales para el trabajo de codiseño. El codiseño del programa escolar establece las actividades a realizar, los materiales que ustedes seleccionen para ese trabajo, algunas maneras de evaluación formativa y las formas de integración de los diferentes campos, sin descuidar un elemento que es central, los ejes. No todos los ejes tienen que aparecer a lo largo de todo el trabajo de un proyecto, pero sí que siempre tiene que aparecer alguno de los ejes, porque los ejes, insisto, son lo que dan sustantividad a las capacidades humanas.
Después de que hemos checado esto, maestras y maestros, nos damos cuenta que es súper importante que como docentes recuperemos ahí ideas centrales sobre estos 3 videos. Primero, sobre los programas sintéticos, qué son, qué sabemos, cuál es su relevancia y qué dudas tenemos, sobre los programas analíticos y el codiseño. Esto nos llevará a tener elementos más claves para la siguiente sesión. La sesión 4, maestras y maestros, se centra en el diseño del programa analítico. Es bien importante entender la diferencia entre los programas sintéticos y analíticos. Los programas sintéticos, como vimos en la sesión 3, son la propuesta nacional de contenidos que son incompletos, por definición, para todo el sistema educativo, por fases y campos formativos. Son el punto de partida para el trabajo y análisis de las escuelas y los colectivos. Los programas analíticos es la contextualización de estos programas sintéticos. Su finalidad es explicitar las rutas de actividades que tomarán las escuelas para la operación del plan y los programas de estudio. No tienen un formato específico, sino que son documentos de trabajo sencillos que se elaboran y se analizan en colectivo en los siguientes planos. Primer plano, análisis del contenido socioeducativo de la escuela. Segundo plano, contextualización. Y tercer plano, codiseño. Por lo tanto, yo les recomiendo que lean el documento del diseño creativo. Aquí nos va a permitir identificar paso a paso cómo se hace este proceso. Pero ¿qué crees? Si le das clic a la imagen te lleva al siguiente video. Pues sí, maestras y maestros, vamos a platicar el día de hoy sobre cómo elaborar el programa analítico y este codiseño que se propone en esta semana de formación docente. Entonces, bueno, lo primero que vamos a recordar es qué es el programa analítico. Recordemos que a nivel nacional, maestras y maestros, tenemos un programa general, que es un programa sintético. Pero estos programas de estudios son muy diferentes, la forma de abordar y las necesidades que tenemos en las escuelas. Por lo tanto, el programa analítico es una estrategia de contextualización que los maestros como colectivo, como escuela, como compañeros, llevamos a cabo a través de esto que se propone a nivel nacional. Esto significa que como profesores adecuamos lo que está establecido en los programas de estudio y todo esto retomamos nuestros saberes pedagógicos, disciplinarios, curriculares y sobre todo aquello que necesita nuestra escuela en específico. Teniendo esto en claro, podemos decir que el programa analítico es un documento de trabajo sencillo que se elabora, analiza y evalúa durante el ciclo escolar en las sesiones de consejo técnico o en las academias para el caso de secundaria, además de los espacios de formación docente. Básicamente nos encontramos con 3 aspectos que debemos de considerar. Primero, la lectura de la realidad, que es este análisis o este diagnóstico de cómo estamos, qué características tienen nuestros estudiantes, nuestros maestros y qué retos presentamos. Después, una integración curricular y contextualización. Significa conocer los programas sintéticos que se ponen a nivel nacional y con esto, maestras y maestros, hacer las adecuaciones que necesitemos o que consideremos pertinentes. Y después está el codiseño, aquellos contenidos que no se habían retomado y que necesitamos en la escuela, hacia dónde, qué estrategias vamos a utilizar, y esto nos va a permitir tener nuestro programa analítico. El primer paso que debemos de hacer en el programa analítico es el análisis del contexto socioeducativo de la escuela. Esto nos lleva a reflexionar sobre las condiciones académicas, personales, familiares de los estudiantes, de los maestros y los elementos del contexto internacional, nacional, estatal y local que podemos utilizar en nuestro beneficio. Por lo tanto, es parte de un diagnóstico y de la información que tenemos y que realizamos mes con mes en los consejos técnicos y al inicio del ciclo escolar. Por lo tanto, yo te propongo lo siguiente. Para iniciar, maestra y maestro, podemos tener estos elementos. Estas condiciones de los estudiantes, como cuántos alumnos son, qué fortalezas tienen, qué aspectos inciden de manera positiva o negativa, qué aspectos necesitan desarrollar los estudiantes para continuar aprendiendo y otros aspectos que tú consideres importantes. En el caso de los maestros, ¿cuántos maestros somos en la institución? ¿Cuáles son las fortalezas de los docentes? ¿Qué aspectos de las prácticas inciden en los maestros? ¿Qué elementos también necesitamos desarrollar o fortalecer para poder implementar la nueva escuela mexicana? Y otros aspectos que como colectivo necesitemos agregar. En el contexto, obviamente, qué aspectos o elementos o problemáticas nos pueden ayudar a que abordarlas desde nuestra institución, por ejemplo, el cambio climático, por ejemplo, la igualdad, equidad de género. También maestras y maestros nos dan destellos
de aspectos que necesitamos sí o sí desarrollar en la escuela. También qué problemáticas a nivel nacional debe retomar la escuela, qué problemáticas a nivel estatal o local se pueden retomar, qué estrategias, contenidos, programas puedo retomar para continuar aprendiendo. Por ejemplo, cada uno de nuestros estados tiene acciones específicas que podemos retomar en el beneficio de los estudiantes. Y también otros aspectos que tú consideres importante del contexto. Otro punto importante, maestras y maestros, es ya tenemos un diagnóstico, pero ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el Plan de Estudios 2022? Por lo tanto, para hacer este análisis de la realidad, también es importante que analicemos el Plan de Estudios 2022. Te voy a dejar enlazado aquí o en los comentarios 3 videos que hice donde analizamos el Plan de Estudios 2022. Algunas preguntas que pueden dialogar como colectivo es: ¿qué implica alcanzar las finalidades de las fases de los grados que están presentes en la escuela? ¿Cómo relacionan estas finalidades con el perfil de egreso? ¿Qué implica que la escuela trabaje en comunidad? Son algunas preguntas que nos pueden llevar a problematizar, a reflexionar en torno a los cambios. Por lo tanto, para llegar a este primer plano, es importante que analicemos los programas sintéticos. Y tú dirás, ¿qué son los programas sintéticos? Bueno, tenemos en pantalla estos últimos borradores que encontramos, que son los programas sintéticos, donde encontramos, por ejemplo, para esta fase, que es primero y segundo grado de educación primaria, los aprendizajes que se desarrollan en lenguaje, en pensamiento científico, en ética, naturaleza y sociedad, y de lo humano a lo comunitario. Así podemos identificar, maestras y maestros, de manera específica, ¿qué implica que como maestros de una misma fase tengamos que lograr esto? Implica un diálogo importante porque nos debemos de poner de acuerdo en la gradualidad, hasta dónde, en dónde vamos a poner mayor énfasis. También, ¿qué actividades de aprendizaje y evaluación serán compartidas y con qué finalidad? Por ejemplo, en primer y segundo, ¿no? Los métodos de lectura, de desarrollo de los números, son aspectos súper importantes. Otro punto importante que nos puede ayudar es cómo se trabajan los ejes articuladores, por qué son importantes, cuáles son los enfoques didácticos. Esto nos lleva, maestras y maestros, a plantearnos lo siguiente, que te puede servir para el diseño, ¿no? 2, analizar Plan de Estudios 2022. ¿Cómo está organizado? ¿Cuál es el perfil de egreso? ¿Cuáles son los campos de formación? ¿Cuáles son las finalidades del campo de formación? ¿Qué cambios implica el trabajo por campos de formación? ¿Cómo se relacionan los campos de formación y los ejes articuladores en nuestra práctica docente? ¿En qué consisten los ejes articuladores? ¿Qué cambios debemos realizar en nuestra labor para alcanzar la nueva escuela mexicana? ¿Qué significa poner la comunidad al centro? ¿Qué cambios implica en el trabajo escolar poner a la comunidad al centro? ¿Cuáles son las fases que propone la nueva escuela mexicana? ¿Qué retos implica la práctica docente? Trabajar mediante fases. Estas son algunas preguntas que nos permiten dialogar. Acuérdense, lo importante de esto es que como colectivo dialoguemos, nos pongamos de acuerdo y reflexionemos sobre los cambios de la nueva escuela mexicana. Entonces, hasta aquí hemos hecho un diagnóstico de nuestra escuela, de los maestros, de los estudiantes y de los aspectos contextuales. Conocemos qué dice el Plan de Estudios 2022. Vámonos al segundo plano, que es la contextualización. ¿Qué significa la contextualización? Significa de qué manera vamos a trabajar con los programas sintéticos para ponerlos en marcha en nuestra escuela. Para ello se retoma el análisis de la lectura de la realidad, también se identifican las estrategias que podemos utilizar, se conocen los propósitos y las estrategias a nivel nacional. En academia, de manera colaborativa, vamos a analizar el mapa general de contenidos de cada fase para establecer posibles articulaciones entre contenidos de campos formativos como grados y fases. La viabilidad de dicha articulación está en las posibilidades del trabajo colegiado docente, en las características del alumno y la trayectoria que tienen los estudiantes con secuencias didácticas o con temas que se pueden analizar. También, con base en el análisis del contexto del plano anterior, se construyen y seleccionan las situaciones problemas que se retomarán como base para el trabajo didáctico, como problemas del entorno inmediato, como la vivienda, agua, salud, respecto a las diferencias de género, racismo, clasismo, aspectos nacionales, aspectos globales como los mercados, la economía, calentamiento global,
Y también estas situaciones problema se encuentran en las fases escolares. Para ello, maestras y maestros, les propongo lo siguiente. Primero, analizar cuáles son los contenidos que se proponen en cada campo de formación, como lenguajes, pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedad, a lo largo de las diferentes fases. Esto como maestros nos va a permitir entender hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué contenidos me tocan a mí? ¿Cuáles se pueden agregar? Y cómo hay una progresión del aprendizaje. También nos lleva a ponernos de acuerdo como colectivo en cómo podemos articular los contenidos a lo largo de las fases y en qué profundidad, qué nos toca. Y también sobre estos contenidos, qué situaciones pueden ser la detonante para construir el aprendizaje. Eso creo que es la fase más importante, porque aquí vamos a conocer de manera específica y vamos a identificar qué vamos a hacer. El tercer plano es el codiseño. Este plano del programa analítico se refiere a la posible incorporación de contenidos que no están contemplados en los programas sintéticos, es decir, hay contenidos que quizás a nivel nacional no estén establecidos, pero que tu escuela los necesita. Por lo tanto, los contenidos del codiseño no son necesariamente problemas para contextualizar, se refieren más a los contenidos específicos de tu escuela. Por lo tanto, algunas preguntas que nos pueden servir. ¿Qué contenidos no se toman en cuenta en los programas sintéticos y son necesarios acorde a nuestro contexto? ¿Qué estrategias utilizaremos para desarrollar dichos contenidos? Y también la lista de contenidos por fase con el entrecruce entre lo nacional y lo estatal. Esto sería un ejemplo muy sencillo de cómo puedes guiarte, maestra y maestro, para lograr este diseño. También quiero proporcionar y agregar algo que hay un plano didáctico. Si bien este ya no forma parte del programa analítico, es importante plantear el último plano en el proceso de contextualización. El personal docente, de acuerdo con las condiciones de su grupo, y si es el caso, en coordinación con otros docentes de su misma fase, va a identificar, ¿no?, cómo vamos a hacer nuestra planificación, cuáles son las secuencias que vamos a desarrollar, que se cumpla la gradualidad que establecimos, también que se logre el perfil de egreso de los estudiantes o que se refuercen algunos contenidos como la lectura y la escritura. También nos va a permitir organizar las actividades de acuerdo a la dificultad y utilizar los materiales que necesitamos. Este plano didáctico siempre va a buscar el trabajo colaborativo y la evaluación formativa. Bien. Entonces, maestra y maestro, este plano didáctico lo teníamos que mencionar porque viene en el libro, pero esa es la planeación del maestro. Te dejo en pantalla el programa analítico, este formatito, espero que te sirva para que te pongas de acuerdo en esa semana intensiva. Yo soy Edgar y espero que te guste este video. Una vez que vimos este video, maestras y maestros, nos damos cuenta que esta sesión se centra en el ejercicio de esbozo, sentarnos como compañeros por fases para hacer el diagnóstico, para tener una mirada común de la escuela, para explicitar contenidos que se deben adecuar a nuestra institución, agregar aquellos que no están mencionados o que no se tomaron en cuenta y que son necesarios para nuestros chicos. También ponernos de acuerdo en cómo lo podemos realizar, qué metodología de trabajo vamos a utilizar, qué eje articulador se integra. Y con eso terminamos la sesión número 4. Te dejo este formato, maestro y maestro, en los comentarios para que los descargues. Y con eso terminamos, maestro y maestro, esta fase intensiva, este taller intensivo de formación continua. Si te gustó el video, compártelo, úsalo en tu consejo técnico. Si tienes dudas en los comentarios, yo te estoy leyendo. Hazte miembro del canal, manda tu superchat o simplemente darle like y compártelo porque me ayudas a seguir generando contenido. Yo soy Edgar, sígueme en mi Instagram, en mi Facebook, en mi TikTok y recuerda que aquí, tú y yo juntos aprendemos. Bye. ¿Sabías que al hacerte miembro obtienes más beneficios? Uno de ellos es que tus dudas serán atendidas con un trato más personal. Solo dale clic al botón de unirse, escoge el nivel que más prefieras, selecciona tu forma de pago y listo. Así de fácil. Recuerda, juntos por una mejor educación. ¿Ya sigues este canal? Ahora te invito a que busques y sigas a Edgar Valladares en todas sus redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Vas a encontrar material exclusivo en cada una de ellas. Y si ya lo haces, ¡felicidades! Eres parte importante de esta comunidad.